este campeonato, Lando Norris lo puede ganar y solo va a depender de Oscar Piastri. O sea, si Oscar Piastri comete errores, empieza a irle mal, empieza a hacer una u otra cosa, va a ganar Lando Norris. Sí. ¿Qué tal, amigos de Acelerando? Sean todos ustedes bienvenidos nuevamente al podcast de Fórmula 1 Acelerando, que nos vemos luego de este parón de verano, donde tuvimos unas semanas sin Fórmula 1, pero volvimos con todo al Gran Premio de Países Bajos que se corrió con el circuito de Zandvoort, y para hablar sobre todo lo que pasó, porque pasó de todo este fin de semana, estoy como siempre, como en cada capítulo, con Catalina Sequeiros. Hola, Cata, ¿cómo estás? Buenas noches, Micaela, buenas noches a todos. Bueno, nos volvemos a reencontrar después de este parón de verano, en donde los equipos pudieron un poco ver cuáles fueron sus deficiencias, en qué podían mejorar, y siguieron avanzando, y la verdad es que creo que hubo equipos que les fue muy bien en este parón, y hubo otros que tal vez no volvieron con la suerte que querían volver, como es el ejemplo de Ferrari, que yo creo que es un fin de semana que quieren olvidar, que no creo que no fue directamente culpa de ellos en cierto sentido, pero vamos a hablar de eso más adelante. Pero lo que me gustó mucho este fin de semana fue el podio, que fue un podio nuevo, por decirlo así. Realmente, porque este podio que vimos este fin de semana, el día de la carrera, fue lo que también vimos en la clasificación, porque de pronto, Cata, teníamos ahí a un monoplaza que no te hubieras imaginado, a un personaje que ya venía dando de qué hablar, pero vimos a Isaac Hadjar dar todo de sí, dar todo en ese Racing Bulls, porque fue impresionante estar ahí luchando con Max Verstappen, estar luchando con los McLaren, que no son poca cosa. Es algo a destacar desde la clasificación, pero en la carrera largó en cuarto puesto y mantuvo ese cuarto puesto, que terminó siendo un tercer puesto heredado, porque Isaac Hadjar subió al podio en este Gran Premio de Países Bajos, Cata. Y la verdad es que me gusta mucho a Isaac Hadjar como corredor, porque ha venido haciendo este tipo de cosas, sumando puntos poco a poco, subiendo poco a poco, pero lo ha hecho súper tranquilo, súper en silencio, muy calladito, no inflándolo mucho, como sucedió en su momento con Kimi Antonelli, que creo que lo inflaron mucho, y con los otros rookies que también a comienzo de temporada les tenían, creo que mucho más fe a los otros que a Isaac Hadjar, y lograron un tercer lugar manteniéndolo y peleando con Max Verstappen como lo hizo él, le pisó los talones gran parte de la carrera. Estuvo como a 2 segundos en la parte final. Fue espectacular y, por suerte quedó en tercer lugar, pero, yo creo que fácilmente lo podría haber pasado Max Verstappen. Unas vueltas más, y yo también pongo en duda ese tercer puesto que tenía al momento Max Verstappen y que pudo haberlo alcanzado Isaac Hadjar y haber terminado en un segundo puesto. Además que tenía un George Russell y un Charles Leclerc por atrás todo el tiempo, impresión que ellos dos iban en batalla. Charles Leclerc, que luego quedó fuera, pero eso, Cata, también fue impresionante porque tuvimos estos incidentes. Primero, Lewis Hamilton, que termina abandonando la carrera por este accidente que tuvo en Ferrari. Charles Leclerc, en la misma situación, tuvo un accidente también ahí con Kimi Antonelli, que terminó con 10 segundos de penalización para Kimi Antonelli. Y esta penalización de los 10 segundos que se dio en un caso que a mí me parece que al final de cuentas era lo correcto, porque fue un accidente, digamos, bastante grave, que incluso Antonelli después fue y le pidió disculpas a Charles Leclerc, lo veíamos ahí en el Hospitality. Y estos 10 segundos, pero también se los dieron a Carlos Sainz, Cata, que estuvo involucrado en un incidente, en una colisión con Liam Lawson. Pero ahora, ¿podemos realmente, vos crees que es justo darle los 10 segundos a estos dos escenarios? Yo creo que los 10 segundos a Kimi Antonelli totalmente merecidos, porque el accidente fue bastante grave y además que, no había manera de que no fuera culpa de Kimi Antonelli. Él prácticamente lo cerró, lo cerró a Charles Leclerc y no había manera. El otro estaba dando la curva, el otro se metió para adentro. No había manera de no darle los 10 segundos y me parece una buena penalización. Ahora lo de Carlos Sainz ni él se lo podía creer los 10 segundos. Carlos Sainz terminó súper molesto la carrera. Claro, porque cuando pasó el accidente con Liam Lawson, así dijo, pero no, que este tipo siempre es lo mismo, que no sabe, que ya voy a hablar con él. Y después le dicen, Carlos, te dieron 10 segundos a vos, y el otro casi como que, ¿por qué a mí? Yo no hice nada. Fuera o no fuera su culpa, no era necesario, yo creo que 10 segundos. Tal vez yo me iría más por un accidente de carrera, porque son cosas que pasan, yo creo, al momento de querer pasarse el uno al otro. Y por último, unos 5 segundos estaba de más, porque no fue más allá. Los dos reventaron las llantas y pudieron llegar a boxes, cambiar y seguir. La carrera no afectó ni al uno ni al otro en abandonar la carrera.
pero 10 segundos me pareció una exageración comparando lo que fue el incidente de Carlos Sainz con Liam Lawson a lo que fue el de Kimi Antonelli con Charles Leclerc. Totalmente, porque bueno, tenemos un reglamento ya de la FIA con la que se mide, digamos, con la misma vara a todos, pero muchas veces estos escenarios van más allá de estas reglas establecidas que tienen para las sanciones, ¿no? Entonces entendemos que ya Liam Lawson estaba por delante de Carlos Sainz, pero también creo que la esencia misma de las carreras se pierde un poco entre estas reglas que se ponen entre los 10 segundos de un lado al otro. Carlos Sainz, entonces, bajo la lógica de la FIA y del reglamento con el que juzga la FIA, tendría que haber dejado pasar a Liam Lawson que lo pase. Y entonces, ¿qué hacemos, Cata? Nos quedamos con los tiempos que quedan en clasificación si nadie puede arriesgar mucho más al momento de pasar. Sinceramente, yo no entiendo cómo tienen cierta noción de los autos, de ver, por ejemplo, las líneas en las partidas. O sea, ese tipo de cosas para mí es impresionante. Pero a 300 kilómetros por hora perdés ciertamente la noción del tamaño del auto, de tu compañero, o sea, estar atento a todas esas cosas. Entonces son incidentes que pasan y que van a pasar y que no por eso tenés que ponerle sanción tras sanción tras sanción a todos los corredores. Va a perder lo que es la Fórmula 1 como tal y las ganas de ir a pelear. Si ya nadie se va a querer ir a pelear, nadie va a querer ir a adelantar, nadie va a querer hacer nada porque le van a meter alguna sanción. E incluso lo podíamos ver toda esta situación del reglamento, de lo que puede sancionarse, de cómo se evalúan estas sanciones con el mismo Charles Leclerc y con George Russell, cuando vimos una maniobra de Charles Leclerc pasando a George Russell, que realmente fue algo de aplaudir en un momento en el que tal vez la carrera se vuelve un poco monótona, como que te vas aburriendo incluso de ciertas partes porque no hay mucho movimiento, peor en Zandvoort, pero de pronto vimos a Charles Leclerc hacer una maniobra que fue excepcional, amigos, acelerando, lo pasa y mantiene el puesto para pasar a George Russell, finalmente logra pasarlo, y cuando se ve ahí el letrero de que estaba bajo investigación para ver si estaba fuera de los límites de pista, ¿no? Finalmente se dice que bueno, queda una cuestión de carrera, está todo bien ahí, y por parte, según el informe que presenta la FIA por parte de Mercedes, también se dice que es una cuestión de carrera y que estamos bajo lo mismo. Ahora, eso también llama la atención, ¿no? Ellos fueron citados después de la carrera a ir a declarar, mientras que Carlos Sainz y Liam Lawson no fueron citados. E incluso, tal vez si hubieran sido citados después de la carrera para hablar sobre este incidente, si Liam Lawson está diciendo que le pareció exagerada, yo creo que no hubiéramos tenido penalidad para Carlos Sainz. Y hablando de la maniobra de Charles Leclerc, a mí me gustó mucho, fue muy agresivo, muy poco de su personalidad, porque Charles Leclerc jamás creo que lo he visto hacer algo así, y realmente le dio un toque a la carrera, y eso es lo que hablan los mismos comentaristas de, si ponen sanción a esto, ¿en qué vamos a quedar la Fórmula 1? O sea, van a empezar a sancionar todo, y me gustó mucho eso que vos decís, Micaela, que ok, hablaron después, Mercedes dijo, no, esto es carrera, Ferrari igual esto fue de carrera, y exacto, si hubieran hecho lo mismo entre Carlos Sainz y Liam Lawson, también tal vez hubieran quitado la penalización. Pero la verdad es que fue espectacular ese rebase de Charles Leclerc. La verdad es que mano en el pecho, yo le doy mi apoyo a Charles Leclerc en ese momento, porque fue muy, muy fuera de su zona de confort, creo yo, fue muy a la Max Verstappen. Pero otra cosa que yo también sé que para muchos fanáticos de McLaren fue tristísimo este fin de semana es lo que pasó en McLaren ahora, Cata, porque nos fuimos al descanso de verano con 9 puntos de diferencia entre los dos punteros del campeonato, Oscar Piastri y Lando Norris, y ahora, luego de la primera carrera después del descanso, nos vamos con 34 puntos de diferencia que le saca Oscar Piastri a Lando Norris. Estoy segura, Cata, que la imagen que tiene Lando Norris de verlo a Oscar Piastri en lo máximo del podio, mientras él pasa por debajo con el casco en la mano yendo a su hospitality, eso al final de la temporada, gane o pierda Lando Norris, Oscar Piastri el campeonato, esa imagen no se le va a borrar jamás. A ver, les voy a ser sincera con este tema. Por motivos de viaje yo no pude ver la carrera en vivo, yo la vi después. Y yo había visto las imágenes de Lando Norris sentado ahí abandonando la carrera. Y yo juré que había sido por un error que había cometido él, porque todos acá conocemos a Lando Norris, que por presiones del momento, por no pensar con la cabeza fría, comete algún error y termina abandonando, termina bajando mucho. Entonces yo dije, pucha, ¿qué habrá hecho este fin de semana? Dije. Pero después cuando vi la carrera y realmente vi que fue el motor que unas curvas antes había hablado con su ingeniero y dijo como que huele raro, no sé qué está pasando, y más adelante dice, estás derramando aceite, y empezó a salir humo y el motor ya se fregó. Yo me dio mucha más pena, sinceramente, que fuera culpa del auto y del motor a que fuera un error suyo.
este campeonato, Lando Norris lo puede ganar y solo va a depender de Oscar Piastri. O sea, si Oscar Piastri comete errores, empieza a irle mal, empieza a hacer una u otra cosa, va a ganar Lando Norris. Claro, en cualquier temporada, en cualquier otro campeonato, otra temporada, 34 puntos uno piensa que son fáciles o relativamente fáciles de remontar, pero estamos en una temporada en la que hasta ahora, round 15, estamos completamente iguales entre los dos McLaren, 1-2, 1-2, así cambiando el lugar ambos. Entonces se vuelve mucho más complicado. Ahora, tenemos que recordar que Oscar Piastri también en su carrera en casa también abandonó, eso le dio cierta ventaja a Lando Norris y ahora la ventaja, la misma situación, Lando Norris abandona, Oscar Piastri tiene esta nueva ventaja, pero no me gustaría llegar al final de la temporada que Oscar Piastri gane el campeonato en una situación hipotética y que la gente diga que si no hubiera sido por la carrera de Países Bajos, Lando Norris hubiera podido ganar. Al final del día no sabemos si eso será cierto o no. Puede que si gana Oscar Piastri haya sido por esta cuestión, pero Lando Norris ha cometido demasiados errores en lo que va el campeonato, cada vez menos, todavía lo sigue cometiendo. Oscar Piastri es un piloto que desde que entró a la Fórmula 1 entró a resaltar, realmente nosotras lo veíamos y sabías que estabas viendo a un futuro campeón. Eso no te pasaba con Lando Norris, puede ser, ahora sí puedes estar viendo un futuro campeón, pero no me gustaría reducir toda esta temporada a simplemente este gran premio. Van a empezar a arriesgar ambos todo. Lando Norris va a decir, hasta aquí llegó mi paciencia, yo voy a salir a pelear. Va y da una tremenda lucha con Oscar Piastri. Probablemente se choquen, probablemente vivamos una era de Mercedes entre Nico Rosberg y Hamilton nuevamente. Es algo que no sabemos qué va a pasar, pero a mí me parece que este punto de la temporada es punto de inflexión y lo que va a pasar de aquí en adelante va a ser excepcional, Cata. Y ese punto que dijiste que al comienzo Lando Norris no lo veíamos tal vez como un campeón, yo creo que entraron en eras de McLaren muy diferentes, porque cuando entró Lando Norris, McLaren no era el McLaren que es ahora. Entró cuando era de media tabla para abajo, incluso diría yo. Entonces, no es lo mismo entrar en un McLaren que tiene el nivel de un Red Bull a entrar en un McLaren que tiene un nivel de un Aston Martin, tal vez, ponele. Nunca lo vas a ver igual. Yo creo que Lando Norris hacía sus cositas en McLaren cuando estaba en su momento no tan bueno, pero no resaltaba tanto, pero medio que resaltaba un poco. Pero ahora, claro, si ahorita lo metes a Lando Norris junto a Oscar Piastri, yo creo que los dos resaltaban. Tal vez Oscar Piastri un poco más que Lando, pero yo creo que va por eso de las personalidades. Pero yo creo que de ahora en adelante va a ser muy difícil este campeonato para ambos y sobre todo para McLaren. Porque una cosa es un campeonato de un Lewis Hamilton, Max Verstappen, que son dos escuderías que están peleando por el campeonato, pero es una misma escudería que está con sus dos corredores peleándose pecho a pecho y va a llegar en un momento en que van a tener que decir y van a tener que escoger a uno sobre el otro. Yo creo que eso va a ser difícil. Yo creo que igual este pequeño gusto, digamos, esta pequeña preferencia que yo tengo de Oscar Piastri, también de alguna forma viene de muchos años de Fórmula 1 en los que hemos visto lo que decís, un equipo decidiendo quién es su piloto 1, quién es su piloto 2 y dejándolo claro al mundo entero, ¿no? Entonces, en un caso en el que sabemos que Lando Norris siempre ha sido el proyecto McLaren y de pronto ver a un Oscar Piastri que viene y le arrebata todo, esto de alguna forma con un Mark Webber, que es también su representante, ¿no? De alguna forma creo que esto hace una justicia, algún tipo de justicia a todos esos pilotos que fueron el piloto 2 del equipo. Entonces tal vez por ahí va un poco la preferencia y como decís, completamente tenés razón en que los equipos también tienen sus eras, ¿no? Por ejemplo, ahora Red Bull no es lo que era Red Bull. Y es más, yo le digo a Isaac Hadjar, por favor, muy buena carrera, bienísimo, todos contentos porque subió al podio, pero la siguiente carrera que vaya y se tire contra un muro, que trompee, que haga algo, porque si no lo van a querer subir a Red Bull no, y eso vamos sí que a terminar está complicado. mal. No. Es como dicen, tal vez Verstappen si estuviera en un Racing Bulls, él lo haría mejor, digamos. Y a cualquiera que venga a un en Racing Bulls haciendo un buen trabajo, lo suben a Red Bull. Y ahí no hay voz ni voto de Hadjar, digamos. Entonces, no me gustaría ver eso porque
estamos tranquilos viéndolo ahí, yo le diría que no se destaque tanto, ¿no? Porque por ahí lo terminan subiendo a Red Bull. Que la siguiente carrera vaya, pise un pianito y se vaya al muro. Que vaya, que se dé contra Max Verstappen para que sepa que no va a ser amigo de Verstappen, algo así. Que somos enemigos, no amigos, nos odiamos. Algo así, porque realmente lo de Hadjar es a resaltar, pero Red Bull creo que te cambia. Ya hemos visto un montón de casos, Daniel Ricciardo. Y sobre todo, o sea, conociendo a Red Bull, que si no destacás en 2 carreras, te vuelven claro, y van a buscar otro y así. Y lo hemos visto con toda la chorrera de corredores que han pasado por ahí. Yo creo que el último fijo fue Daniel Ricciardo, y de ahí en adelante fueron todos sustitutos para ver quién ayudaba a Max Verstappen. Checo Pérez estuvo harto tiempo ahí, pero no creo que fue tan fijo, digamos. Y Checo Pérez, que qué alegría que nos dio Cata. Cadillac anunció a sus 2 pilotos para cuando entre, ¿no?, a la Fórmula 1 2026, y qué mejor dupla, Checo Pérez, Valtteri Bottas, pura experiencia de ese equipo. Si bien al entrar a Fórmula 1 sabemos que el monoplaza nunca va a ser el mejor, el equipo nunca va a ser lo mejor, tener a esas 2 leyendas ahí con toda la experiencia que tienen va a ser excepcional y va a ser un tremendo desarrollo para Cadillac. Y para mí que, sobre todo ellos 2 en específico, son muy de la mentalidad de, ok, yo sé que el auto no está bien, pero voy a dar lo mejor de mí para que el auto dé lo mejor de sí. Porque lo veíamos en Stake el año pasado, que el Stake era el verdadero tractor, y Bottas estaba corriendo a su mejor nivel. Incluso Toto Wolff llegó a decir de que jamás había visto correr a ese nivel a Bottas, pero que realmente era el auto. Y me gustó mucho porque ellos 2 son muy de esa mentalidad. Yo creo que van a sacar adelante al equipo. Además, otra cosa es que todos sabemos, no es mentira para nadie, que los 2 eran segundos pilotos, tanto de Red Bull como de Mercedes. Entonces le preguntaron quién va a ser el primer piloto y quién va a ser el segundo, y dijo, los 2 venimos de ser segundos pilotos, acá ninguno va a ser segundo piloto, eso se va a ver más adelante. Además que los 2 han estado de segundos pilotos en las mejores épocas de los equipos. Claro, Mercedes, o sea, y una cosa es ser segundo piloto en un Alpine, ahora entre Franco Colapinto y Pierre Gasly, y otra cosa es ser el segundo piloto de Lewis Hamilton en su era, digamos. Entonces, y de Max Verstappen también en su era. Claro, entonces yo creo que va a ser un equipo muy bonito, sobre todo ellos 2 yo creo que van a congeniar muy bien, no va a haber muchas peleas, y me gusta. Yo realmente quiero ver la temporada 2026 para ver cómo entra Cadillac. Yo creo que va a entrar muy fuerte y va a ser una temporada muy bonita y muy divertida. Amigos de Acelerando, ustedes tienen que estar al tanto de todo lo que pasa en la Fórmula 1, porque el campeonato de aquí hasta el final va a estar imperdible. Van a haber noticias impresionantes y ustedes tienen que estar al tanto siguiéndonos en nuestras redes sociales como F1.acelerando, porque tienen que ver cada noticia, cada dato, absolutamente todo de la Fórmula 1 los fines de semana, porque este fin de semana tenemos Gran Premio en Italia y vamos a estar todos atentos, pegados a nuestras pantallas, y ustedes pegados a nuestras redes sociales. Cata, nos vemos en el siguiente episodio a ver qué pasa con los McLaren ahora. Buenas noches, Micaela, buenas noches a todos, y no se pueden perder este Gran Premio de este fin de semana. Se viene Monza, un circuito espectacular que tiene mucha historia en la Fórmula 1 y no se pueden perder nada, así que vayan a seguirnos a nuestras redes sociales. Nos vemos, amigos de Acelerando. Será hasta el próximo capítulo aquí en el podcast de Fórmula 1 de Acelerando. Permiso, buenas noches.